Ahí estamos viendo la actividad de Uriel. Creo que no sé si te refieres a este, al 3, o te refieres No, al señor. 4. Al 4. Ese, sí, señor, ese. Bien. Bien. Bueno, mira, ese ejercicio voy a buscar aquí la presentación de descriptiva. Aquí. Y vamos a rayar acá atrás. La paginita por aquí. Pero es que tengo que presentar las dos cosas al tiempo. Bueno, vamos a ver si logro aquí abrir un... Jamboard. Vamos... un momentico. Para no estar cambiando de computadora a tablet, de tablet de... bien. 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 Mira, bueno, recuerden que yo les di dos fórmulas para la varianza que son equivalentes, ¿no? Yo les di la varianza que nosotros definimos inicialmente, aquí más gruesito, la varianza S cuadrado ahí, S cuadrado, la definimos como la sumatoria de los xy menos x barra, eso al cuadrado, sobre n menos 1. Esa suma para i igual 1 hasta n. Pero también les dije que hay una fórmula equivalente e incluso demostramos cómo salía esa fórmula, se demostró la fórmula y todo eso. Es decir, se mostró cómo a partir de esta fórmula se llega a esta, vea, sumatoria de xy cuadrado menos n x barra cuadrado sobre n menos 1. Esa es la fórmula alternativa para hallar la varianza. Entonces mira el problema. El problema te da la suma de los xy y te da el número de datos. Entonces, si tú tienes, bueno, también me lo sé con y, ahí está la suma de los y y me da el n. Con eso puedo calcular la media, ¿no? O sea que recuerde que la media, x barra, es igual a la suma de los xy sobre n. En este caso, dice que es 517.27 y eso lo divides por 50. Si alguien me ayuda, ahí calculamos, con eso calculamos la media. Bien. Entonces mire que ya podemos reemplazar en esta fórmula los datos. Mire, la suma de los xy cuadrados, bueno, y cuadrado, 55, 66, 44, 68.
55, 66.4461. Esa es la suma de los... Esto es esto. Espera. Aquí. ¿Listo? Menos nx barra cuadrado. El n dice es que es 50, ¿no? Profe, no estamos viendo ese parcial. ¿Qué están viendo? Ahí. Yo estoy viendo donde está escribiendo. Ahí están viendo la fórmula, ¿verdad? ¿O están viendo el punto? Sí, ahora sí. La fórmula. Bien, listo. Esa sumatoria de los xy cuadrados me la da el problema. Dice que es 55, 66, 44.4461 y el n me lo da el problema, dice que es 50 y el x barra no me lo da el problema, pero la puedo calcular a partir del problema. Alguien ya lo hizo, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, 517.27. 517.27 sobre 50. Esa es la media. Dice que es 10.3454. Entonces, menos 50 por 10.3454. Eso, la media al cuadrado, recuerden. Y eso lo dividimos por n menos 1. O sea, por 49. Eso lo dividimos por 49. Listo. De esa manera se calcula la varianza. De esa forma se calcula la varianza. Si alguien puede hacerlo, me hace el favor. Alguien que tenga una calculadora por ahí me haga esa operación. 5566.4461 menos 50 por 10.34 al cuadrado. Esa es la varianza. Con eso responderíamos ¿qué? Profe, da 55 puntos. 55, 88, 95, 69. No, 81. No, esa cuenta debe estar mal. Espera un momentico. 55, 66. 55, 66.4461 menos n, que es 50, por el x barra que nos dio esto al cuadrado. Al cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre 49. Eso nos da 4.3894. Esa es la varianza. Ahora sí era que no había puesto el cuadrado. Muy bueno, ojo con eso. Bien. 4.38, ¿no? Aquí. Mire, 4.3894 es la respuesta. Efectivamente, eso es lo que me dio a mí. 4.3894. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, mire. El punto de abajo es simplemente para ver si usted averiguó la tarea aquella que le puse de ¿qué pasa si yo transformo los datos? ¿Qué pasa si yo transformo los datos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo transformo los datos? Mire lo que pasa si yo transformo los datos. Voy a hacerlo formalmente. Voy a demostrarlo en general. Y después hacemos la aplicación con los datos. Me están pidiendo que calcule la suma de los ZI.
que calcule la suma de los zetas, pero ¿de dónde salen los zetas? A partir de los y, con una transformación. Los zeta y se obtienen como a por y más b. Entonces voy a abrir aquí una página nueva. Vámonos para acá. Una página nueva aquí. Y miren, me dicen que los ZI se obtienen como A por Y. Es que yo me la sé con X y con Y. Ya está con Y. Con Y más B. ¿Listo? Entonces, es decir, los Y son los datos bueno, los datos que están resumidos arriba, ¿no? De los cuales me dan la suma. O sea, el ejercicio me da la suma de los Y y me da el N. ¿Listo? Listo. Entonces tengo la suma de los Y. Ahora me dicen, ¿cuánto es la suma de los valores Z? Entonces vamos a ver cuánto es la suma de los valores Z. Mire, la suma de los valores Z, la sumatoria de los ZI es igual a Z1 más Z2 más puntos suspensivos más ZN. Entonces, esa es la suma de los ZI. Bien, pero ¿qué es Z1? ¿Qué es Z1? Es A por Y1 más B. ¿Qué es Z2? Voy a reunirlo aquí como con un paréntesis. Más. ¿Qué es Z2? Es A por Y2 más B. ¿Qué es Z3? A más Y3 por B. Más. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Más. Puntos suspensivos. Más. ¿Qué es Zn? Es A por Yn más B. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo que sigue ahí es aplicar propiedades de la suma, propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, para reunir las cosas de un lado. Reunir, por ejemplo, aquí voy a reunir todos los A, Y, I en un lado. Mire, o sea, voy a tomar este y esos términos, esos n términos, y los voy a agrupar en un solo lado, y la B, que está repetida n veces, la voy a dejar en otro lado, aparte. Eso, ahí se aplica tanto propiedad asociativa como conmutativa de la suma. Entonces, mire, aquí lo que voy a hacer es esto. Aquí, vamos a seguir con negro. A por Y1 más A por Y2 más punto suspensivo más A por Yn. Ahí reuní todos los A por Y. ¿Listo? Ahí los reuní a todos. Propiedad conmutativa y asociativa al mismo tiempo. Más B, más B, más B, punto suspensivo, más B. ¿Cuántas veces? N veces. Porque hay n términos en la suma. O sea, está B, otra vez B, otra vez B, otra vez B, otra vez B, hasta n veces. Porque la suma tiene n términos. En este caso el n es 50, ¿no? Para el caso particular de ese ejercicio, el n es 50. ¿Listo? Mire, esto B más B más B más B, n veces es n por B. Y mire ahí una cosa, ese A es común a todos los términos. Aquí, el A es un factor común. Entonces ese A lo puedo factorizar. Y me queda así, vea. A que multiplica A Y1 más Y2 más puntos suspensivos más Yn más N por B. Ese N por B, ¿de dónde sale? B más B más B más B, N veces. Y note que aquí, jóvenes, aquí, ahí, estaba borrando. Aquí, usted tiene la suma de los Y. Entonces, mire, esto es igual a A por la suma de los Y más N veces B. Entonces, si usted conoce, ojo, mire aquí, ya tenemos una fórmula. Si usted conoce
si usted conoce la suma de los y, si usted conoce la suma de los y conoce a B y conoce a N y conoce a A, puede conocer la suma de los ZI. Es decir, la suma de los ZI es igual a A por la suma de los y más N por B. ¿Listo? Entonces, ya podemos, ya podemos hacer las cuentas. Vámonos para el ejercicio. A mí me dice, mire, dice que A es, si a cada dato se le multiplicó por 4 y luego se le sumó 10. O sea que el A es 4 y el B es 10. Entonces, A es 4. B es igual a 10. El N ya sabemos que es 50. Entonces, la suma de los ZI es igual a 4 por la suma de los y, que dice el ejercicio que es a 517.27. 4 por 517.27. Sí, 517.27 más 50 por B, que es, ¿cuánto dice el ejercicio? Que es 10. Bueno, sacas esa cuenta, alguien que me ayude ahí, multiplíqueme 4 por 517.27 y ese se le suma 500. 50 por 10, sí, 50 por 10, se le suma 500. Eso nos da la suma de los... ¿Da cuánto? 2569.08. 2569.08. Ahí está, 2569.08. Esa es la respuesta, vean. ¿Listo? Oiga, muchachos, la suma de los z elevados al cuadrado. Bueno, esa también es para ver si usted averiguó qué pasaba con... No es exactamente la de la varianza, pero a partir de esto, mira que si tú tienes la suma de los ZI cuadrados y tienes la suma de los ZI, tú puedes calcular la varianza de los zetas. ¿Cómo? Ya les digo. Mire que tenemos la suma de los y cuadrados, ¿no? Tenemos la suma de los y cuadrados. ¿Sí? A partir de esa suma de los y cuadrados podemos calcular la suma de los ZI cuadrados. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, mire. ¿Qué es la suma? Acá. Que no les estoy mostrando. ¿Qué es la suma de los ZI cuadrados? Es igual, ojo, es igual ¿a qué? A Z1 cuadrado más Z2 cuadrado más punto suspensivo más ZN cuadrado. Esa es la suma de los ZI cuadrados. Listo, pero ¿qué es Z1? Es A por Y1 más B, porque así se obtiene Z1, eso al cuadrado. Más, ¿qué es Z2 al cuadrado? Es A más Y2, por Y2 más B al cuadrado. Más, punto suspensivo, más. ¿Qué es ZN al cuadrado? Es A por YN más B, todo eso al cuadrado. Muchachos, ahí hay que aplicar, el cuadrado de un binomio, ¿no? Cuadrado de un binomio, se llaman productos notables, el cuadrado de un binomio. Entonces dice que la regla dice que ese es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, mire, es esto. Es A por Y1 al cuadrado más 2 veces A por Y1 más B, por B,
2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Más A por Y2, todo eso al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. A 2 veces A por Y2, 2 veces el primero por el segundo. Ahí está. Más, punto suspensivo, más A por YN, todo eso al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, A por YN por B. Más, ay, aquí se me olvidó, aquí es más B cuadrado, más el segundo al cuadrado. Y aquí también más el segundo al cuadrado. Mire que está el B cuadrado está en cada término de la suma constante ahí, ¿no? Entonces, mire, esto es igual a cuadrado por y1 cuadrado. Vamos a reunir todos esos en un solo lado. Más a cuadrado por y2 cuadrado. Más punto suspensivo. Más a cuadrado por yn cuadrado. Ahí puede factorizar el a cuadrado. ¿Listo? Vamos a reunir los otros, los que tienen 2ay. Mire que 2AB es una constante. 2AB es una constante. O sea que nos queda así, vea. 2AB por Y1 más 2AB por Y2 más puntos suspensivos más 2AB por YN. Listo. Y el otro término es B cuadrado más 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 B cuadrado. Es N veces B cuadrado, el otro término. Vamos a ponerlo aquí, más N veces B cuadrado. Ahí de una. Listo, mira. Ese es A cuadrado, la puedes factorizar. A cuadrado que multiplica a Y, porque es un factor común, término común. Y1 cuadrado más Y2 cuadrado más punto suspensivo más YN cuadrado. Mire que esto que está acá es la suma de los Y cuadrado. Es la suma de los Y cuadrados. ¿Listo? Más, factoriza 2AB por la suma de los Y. ¿Sí? Más NB cuadrado. Muchachos, y ahí tenemos una fórmula para calcular la suma de los ZI en términos de la suma de los Y. Ahí está todo. Mira, yo te doy la suma de los Y cuadrados. Te doy la suma de los Y en la primera parte del ejercicio. Te doy el N, te doy el B, te doy el A. Todo lo tienes. Puedes calcular. El A es 4. La suma de los Y es 517 punto tal. El A es, el B es tanto y listo. Tienes todo lo que necesitas para calcular la suma de los ZI. ¿Sí? La suma de los ZI. Esta suma de los ZI se obtiene así. Mire. Vamos a terminarla. Se obtiene como A cuadrado que multiplica a la suma de los Y cuadrado más 2AB que multiplica a la suma de los Y más NB cuadrado. Ahí tenemos una fórmula para obtener la suma de los ZI. La suma de los ZI. Cuadrado. ¿Listo? Y ya tenemos una fórmula para hallar la suma, para hallar la media de la suma de los ZI. Entonces tú, mira, si tienes la suma de los ZI cuadrado y tienes la suma de los ZI, puedes hallar la varianza de los ZI por recuerde la fórmula. La varianza, el S cuadrado, pero de los Z, es igual a la suma de los ZI cuadrado menos N veces la media de los Z al cuadrado sobre N menos 1. Entonces, si puedes calcular la suma de los ZI cuadrado con esta fórmula, ya allá arriba tienes la suma de los Z, también en la primera parte la calculamos, la suma de los Z. Entonces, con esta fórmula puedes calcular la varianza de los Z. Y la raíz cuadrada de esto es la desviación estándar de los Z.
¿Quiénes hacían ese punto bien? ¿Quiénes hacían ese punto bien? Aquellas personas que leyeron y buscaron y investigaron cuando yo les pregunté, oye, si yo hago la transformación de unos datos de esta forma, A más B, A Y más B, ¿cómo se calcula la varianza de los datos nuevos, o sea, de los datos transformados, conociendo la varianza de los datos originales? Aquella persona que leyó bien eso y buscó eso, respondía a ese punto. Es que no. Ese punto era el que ese punto establecía la diferencia. Muchachos, recuerden una cosa, no se me enojen ni se pongan a hablar tonterías cuando yo empiece a hacer este tipo de desarrollos teóricos. Porque usted se está formando como estadístico y usted necesita conocer los fundamentos teóricos de las cosas. No es simplemente coger ahí unos datos y sumarlos y calcular una media. No, es conocer las propiedades. Mire, les voy a decir la propiedad que resulta de acá. Cuando usted hace una transformación de ese estilo, y se la voy a dejar planteada para que usted se convenza de que es así. Mire, la varianza de los datos Z se obtiene como A cuadrado por la varianza de los datos X. O sea, la varianza de los datos transformados se encuentra como A cuadrado por la varianza de los datos originales. ¿Y qué pasó con la constante B? Bueno, en el desarrollo de la demostración de esto, uno sabe, uno se da cuenta qué pasó con B. ¿Qué pasa con B? ¿Por qué la constante B desaparece? Sí, porque recuerde que la transformación es Z igual a A por X más B. Y entonces, ¿cómo así que la varianza de estos datos Z va a quedar solo en términos de A y de la constante X? Ay, ¿qué pasó con la constante B? No afecta para nada a la varianza el sumarle a todos los datos una constante. ¿Por qué? Porque cuando uno le suma una constante a los datos, lo que hace es trasladar los datos de un lado a otro. Es decir, cuando tú tienes unos datos aquí, tú tienes unos datos y a esos datos le sumas una constante. A esos datos le sumas una constante B. ¿Cuál es el efecto de esa constante B? Es coger los datos y trasladártelos a otro sector, pero no se ve afectada la distancia relativa entre ellos, que es lo que me da la varianza. Y cuando tú los trasladas para un lado, la media de ellos también se traslada con ellos. Por lo tanto, simplemente al sumarle una constante a unos datos, no se ve afectada su varianza. Cuando solo le sumas una constante a un conjunto de datos, la varianza no se ve afectada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es simplemente trasladar los datos sin afectar la posición relativa de ellos, que es lo que mide la varianza. Claro, cuando lo multiplicamos por una constante, sí, porque esa constante, si es mayor que 1, separa los datos. Y si la constante es menor que 1, amontona los datos. Entonces, cuando multiplicamos los datos por una constante, ahí sí se afecta la varianza. Pero si tomamos a los datos y simplemente le sumamos una constante, la varianza no se ve afectada, porque lo que hacemos es tomar los datos y así como están, junticos como estén, los trasladamos a y la posición relativa entre ellos no la afectamos. Pero al multiplicar por una constante, sí. Al multiplicar por una constante o estiramos o contraemos, dependiendo de si la constante es mayor que 1, los datos se separan, y si la constante es menor que 1, los datos se amontonan más. Entonces, por eso es que la varianza depende solo de la constante A elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces,
Tengan en cuenta esa propiedad de la varianza. Perdón, ¿Sí? profesor. Y con relación a la media, ¿qué pasa cuando se suma o se multiplica por una constante? En el caso de la media, la fórmula que tenemos es esta. Mira, la media de los datos Z, la Z barra, se le hace exactamente a lo que se le hace a los datos. O sea, si tú tomas los datos, los multiplicas por una constante y le sumas otra constante, entonces la media de los Z queda como A por la media de los X más B. A la media se le hace, para conseguir la media simplemente a la media de los datos originales hay que aplicarle la misma transformación que se le aplicó a los datos. ¿Bien? Eso es. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula para la media, de los datos transformados en función de la media de los datos originales y las constantes por las cuales se transforma. O una transformación lineal, ¿no? Una transformación lineal. Eso es válido para la transformación lineal. O sea, la media está con la suma de una constante y también con la multiplicación de una constante. ¿Me repites? La media se afecta con la suma de una constante y Sí. también con la multiplicación de una constante. Así es. Sí. Y la varianza solo se afecta con la multiplicación de una constante, pero no con la suma de una constante. Exactamente. Si tú tomas unos datos y simplemente a esos datos le sumas una constante, a todos, obviamente, si a todos le sumas, simplemente le sumas una constante, la varianza no se ve afectada. La media sí. Ahora, ¿por qué no se ve afectada la varianza? Era lo que intentaba yo explicarle. ¿Por qué no se ve afectada la varianza? Porque cuando uno le suma una constante a unos datos, uno lo que hace es mover los datos de una posición a otra. Pero la posición entre ellos no se ve afectada, o sea, porque todos los trasladamos la misma cantidad. Entonces, la posición relativa de ellos no se ve afectada y además recuerda que como lo que le pasa a la media, que también la media se transforma de la misma manera. Entonces, tampoco afectamos la posición de la media con respecto a los datos originales. Entonces, como la varianza lo que mide es la distancia relativa entre los datos, al sumar una constante simplemente la varianza no se afecta. Pero cuando multiplicamos unos datos por una constante, esa multiplicación por la constante puede separar los datos o puede juntar los datos dependiendo de si la constante es mayor que 1 o menor que 1. Por eso es que la varianza sí se ve afectada. Otra pregunta, profe. Sí. Profesor, ya no es del parcial, es con relación al taller 2. Ajá. Las bases que nos dio, hay dos archivos, son archivos, no son CSV, sino que son TXT. Entonces, uno hace la conversión del archivo y cuando hace la conversión del archivo, le sale una columna de más. Entonces, yo estaba mirando el archivo y resulta que hay una variable que se llama fecha en el archivo bebé. Hay una que dice fecha y no me queda muy claro, o sea, creo que se me está como corriendo las columnas y no está tomando bien esa variable fecha. Bueno, entonces, ¿usted, por favor, nos pudiera explicar cómo hacer con esos dos archivos, bebés 2 y bebés? Sí, es que se me olvidó. Mira, pero yo no sé, yo creo que en los puntos no te toca leer esos archivos. De todas maneras, como ellos son .txt, te sugiero que no uses la función readcsv, sino que uses la función read.table. Esa es la función de R especializada en leer archivos TXT. ¿Oíste? Sí, otra opción más fácil es import database, que está ahí en RStudio, profe. Uno lo importa y él solito cuadra todo. Pero la pregunta es, como esa es una fecha, una fecha puede ser, por ejemplo, 14 de noviembre de 81, ¿sí? Ajá. Entonces, uno mira esa variable no es como muy congruente. O sea, los números que aparecen allí no son congruentes y parece ser que la corta y queda 4 números para una variable fecha. Esa es la incongruencia que yo encontré ahí. Entonces, una fecha debe ser 6 dígitos.
depende del formato de fecha, porque en R hay varios formatos de fecha. Por ejemplo, hay un formato de fecha donde además del día, el mes y el año pone la hora y algo así. Entonces, eso depende del formato de fecha. Incluso a veces, sabes que la fecha es una de las cosas más complicadas para manejar así desde el punto de vista de máquina, porque hay algunos formatos de fecha donde está primero el año, después el mes y después el día, o al contrario, primero el día, mes, año. Y incluso hay veces que los años lo escriben solo con los dos últimos dígitos. Por ejemplo, el 2020 lo escriben simplemente 20, y entonces a veces eso es complicado. Yo tendría que mirar a ver, yo lo miro yo lo miro pero yo creo que en el taller, en los puntos que están en el taller, no te exigen leer ese archivo de bebés. Creo que no. Ok. O sea Bueno, que pero sin embargo, la puede pregunta ser. sería, profe, también una variable que dice gestación. Dice Ajá. gestación 999 días. Esa es la gestación de un elefante. Porque un bebé de No. 9, Parece que o sea, la solo. variable gestación ahí, cuando tienes el 999, son datos faltantes. Es como ellos tratan los datos que no tienen. Sí, listo. Entonces usted nos puede, por favor, para poder resolver bien el ejercicio, nos regala diccionario de variables o nos puede decir de pronto, Sí, sí, porque hay algunas variables que no entiende muy bien qué es lo que son. sí. Ese data bebés es un data de los que está dentro de los datos de ejemplo de R. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora en qué librería está. Muestra a ver si lo cargo aquí. Data bebés. Vamos a ver si está en los datas de ejemplo directos de R. Data bebés. No. Tengo que averiguar eso es un data de R pero no me acuerdo en qué librería está. Tengo que buscarlo y yo les digo en qué librería está. Incluso lo pueden cargar los datos de esa manera. Cargan la librería de donde está el data y lo cargan de esa forma. Espérate un momentico y he hecho una busquedita por acá. Eh, Chico, aquí hay una página de búsqueda RSIC. Sí, profe, porque por ejemplo, si yo hago una media de gestación y yo tengo un dato 999, entonces ahí me equivoco, porque ese dato 999 me va a jalar esa media y me va a hacer cometer un error. Y 999 no es un dato, sino que es un vacío. Exactamente. En ese caso toca primero convertir esos 999 en NAs. O Sí, simplemente decirle que me elimine todos esos datos donde aparecen los 999. Bueno, no lo encuentro aquí. Yo te busco bien aquí y, y te digo de dónde fue que saqué esa data bebés. Sí, yo listo. recuerdo cuál es. Profe, eso Sí. quiere decir que yo puedo calcular, o sea, la idea del parcial es mirar las medidas de tendencia central y dispersión en bases de datos grandes. Ujú. Yo puedo calcular, o sea, así el número me salga, por ejemplo, que la media de gestación es 270 días, ¿sí? O sea, el dato no es coherente con la realidad, pero desde que yo tenga mi procedimiento y que borre los NAs o que haga el cálculo adecuado, usted lo vale, ¿cierto? Porque uno lo confunde un poco. No, porque depende cómo lo tengas resuelto en la plataforma. Mira, espérate un momentico. Vamos a tratar de cargar eso aquí. Ese data bebés. Ese data bebés. Eh, un momentico. Eh,
tengo en estadística 1, vamos a ver. Bebés. Sí, aquí está, bebés. Está en estadística 1. Vamos a tratar de leerlo aquí. Vamos a fijar el directorio de trabajo en esa carpeta. Seleccionar, escoger directorio de trabajo. Cursos, estadística 1. Entonces, mira, tú lo lees así. Primero, bebés. Y entonces le dices read, como es un TXT, la función para leer eso es esta, readtable. Por defecto, ella tiene, ¿cómo está el data por dentro? Sí, tiene nombres de fila en la columna, en la primera fila. Entonces uno le dice aquí bebés.txt, hay que dárselo entre comillas. Coma, y le dice header igual true. Es decir, con eso lo que le dice es que en la primera fila están los nombres de variables. Sí, ahí está. Ahí creo que lo leía bien. Dice que tiene 1236 observaciones y 23 variables. ¿Cuál variable es la que me dice la edad? La que tenía el poco de 990. Profe, ¿Sí? ¿para qué es la palabra esa header? Header, no sé. Esta es para indicarle a la función que el archivo tiene los nombres de fila en la primera, los nombres de columna en la primera fila. Es decir, esto, se le está diciendo esto, vea. Se le está diciendo, ojo que en la primera fila del data están los nombres de las columnas, porque, ojo, en los archivos TXT, los archivos planos estos en formato TXT, el formato por defecto no lleva nombres de columna arriba, sino que empieza de una con los datos. Porque a veces estos archivos TXT traen la información de las variables acá abajo como unos comentarios. Entonces, algunos no le ponen arriba, no les ponen en los nombres de fila. Entonces, R por defecto, cuando va a leer un archivo TXT, él por defecto asume que no tiene los nombres de fila arriba. Cuando el archivo tiene los nombres de fila arriba, uno tiene que decirle que por favor tenga en cuenta que tiene los nombres de fila, de columna arriba, en la primera fila, y entonces él toma la primera fila no como dato, sino como nombre de las columnas. Creo que es en la columna, por aquí veo unos 999. Esta fecha, ¿sí? Esta, o es la gestación, ¿no? Vamos a pedir. Poner la base, es que lo estamos viendo el video suyo. Bueno. ¿Qué están viendo? No sé qué están viendo ustedes. Déjame ver qué están viendo ustedes. La carita suya. Sí. ¿No están viendo mi No, pantalla? yo estoy viendo la pantalla. Sí, profe, yo estoy viendo R. No, profe, yo estoy viendo R. Yo estoy viendo R, profe. La pantalla, Ya. Sí, yo también aquí puse como monitor la tablet y estoy viendo la pantalla. Sí, ya. Mire, listo. Mire, voy a pedirle un summary de bebés. Bien, entonces vamos a ver. Mire, esto que tiene 99, estos 99 por lo general son datos faltantes. Estos 99 son datos faltantes.
estos 99 son datos faltantes. Por aquí vamos a ver 99, 99. Sí. En la gestación, 999 son datos faltantes. Eso es algo que usaban esos programas para hacer cálculos antiguos. Solían usar ese tipo de notación, ¿no? Cuando había un dato que no tenían, simplemente colocaban ese. ¿Cómo resolvemos eso? Les voy a más o menos a indicar cómo lo resolvería yo. Entonces, mire. Podemos hacerlo así, ¿ve? Datos, pesos, bebés, pesos, gestación. Denme un segundito. Mire, aquí con esto lo que estoy haciendo es refiriéndome a la variable gestación que está en el data bebés. ¿Sí? Entonces le digo, mire, a eso asígnele bebés. Mire, esto es lo que se llama el sistema de indexación. Bebés. En el sistema de indexación para datas, en este caso, como eso es un data frame, es un arreglo bidimensional que tiene filas y columnas. Entonces, lo que escriba aquí es referente a filas y lo que escriba acá es referente a columnas. Entonces le voy a decir, mira, del data bebés necesito aquellas filas donde la gestación sea 999. Vamos a hacerlo para que enseguida... Momentico. Vamos a hacerlo de esta manera. Le voy a decir, en el data bebés, vamos a decirle así. Aquí así. Ahí, en el data bebés, aquellas filas donde la gestación sea igual a 999, ¿qué va a hacer? Va a, ¿en qué variable? En la variable gestación. Vamos a ponerle aquí gestación. Ahí con eso me estoy refiriendo. Ojo que está en inglés acá, ¿no? Gestación. Aquí. ¿Listo? A la variable gestación y le asigno. ¿Qué le va a asignar? NA. Ojo, le estoy diciendo, mira, a la columna gestación del data bebés, a aquellas filas donde la gestación sea 999, colócale NA. Ahí está. Eso. Si tú mandas eso y le pides un sumari nuevamente a el data bebés, sumari de bebés, encontrarás que ya bebés, la columna gestación, ¿dónde está por aquí? Gestación, ya dice que tiene 13 NAs. ¿Sí? Ahora al rato decía que no tenías NAs ahí, sino que tenías gestación, mira, gestación, tenías 999, el máximo. Ya no, ahora el máximo es, vamos a verla, aquí, gestación. Aquí está. El máximo es 353 y hay 13 NAs. Es decir, que debían haber unos 999. Con eso solucionamos eso. Ese 353, creo que son el tiempo de gestación de los bebés. Ese máximo de 353, una mujer dura 9 meses, 9 por 3, Sí, 20.
Ahora se hace más sentido. Ajá. Sí, eso es. De esa manera podemos solucionar eso. No, pero mire, no Profe, se, sí, no se date, preocupe. date, Dígame. la variable que dice date, es que mírele los descriptivos, pues date me imagino que es fecha. Ah, sí. Déjeme y yo le busco bien eso, esa información. Yo sé que ese data es un data de R de es la librería, creo que asociada a un libro. El libro creo que el libro se llama Using R for Introductory Statistics. Es de Using R, creo que es. Deja ver si lo, es que, eh, vamos a ver, library Using R. Creo que es de ese libro. Es una librería que está asociada a ese libro que se llama Using R. Vamos a ver si ya me da data bebés. No, tampoco. Listo. No, yo le busco y ahí está en la ayuda, está la descripción de cada una de las variables y esas cosas. Pero no se preocupen que en el taller solo le van a salir puntos con los datas esos CSV, con los datas CSV. Téngalo por seguro. Mejor dicho, si le sale el data bebé, le anulo el punto y le pongo un 5. Solo que yo tenía Ojalá que me sacas data bebé, me saca. sí, lo que pasa es que sí se usa, pero más adelante. Voy a usar ese data bebé más adelante. Pero en este no. Entonces yo les consigo la información sobre eso. No se preocupe que es un data de una librería. Yo lo busco con calmita y les digo qué es cada cosa. Mejor dicho, le doy una página donde está la descripción de cada una de esas variables y qué es el experimento que hicieron. Mire, ahí hay unas cosas, es interesante porque también hay varias variables ahí interesantes que tienen que ver con por ejemplo, si la mamá fuma o no. Saben que eso de fumar y eso afecta el feto, ¿no? Está el peso al nacer del bebé, está la altura del bebé, o sea, por ejemplo, la raza también. ¿Qué es esto? Parity. Dígame. Parity, ¿qué dice ahí? Parity. Creo que tiene que ver con cuántas veces, si la mamá ha tenido varios partos, el número de partos que tiene la mamá. Mire, la edad de la mamá, aquí, por ejemplo, esta edad es la edad de la mamá y la que dice de edad es por ejemplo, esta es la edad del papá. De daddy, la edad del papá. Mire, esta DR es la raza del papá. Estas variables son, ojo que, mire que ahí la está tomando R, la está tomando numérica, pero en realidad la raza no es una variable numérica. Por eso todo esto hay que convertirlo a factores. ¿Sí? Sí, creo que esto es nivel de educación del padre, nivel de educación de la madre, la raza, el número de partos de la madre, ¿sí? Este sexo es del bebé, obviamente. Este WT es el peso, weight, el peso. Y bueno, yo les consigo la información de eso. Profe, perdón, una última Sí. pregunta. O sea, Sí. en las bases que usted nos coloca para el taller 2,
ahí también se encuentra, ¿qué encuentro? NAs, ceros, ¿qué voy a encontrar? No, eso están juiciositas esas bases de datos. Están juiciositas, no tienen NAs ni nada de eso. Es más, vamos a leer algunas. Ya. Para que ustedes vean, voy a mostrarle alguna por dentro. Un momentico. Las datas son estos, ¿ve? Por ejemplo, datos-912. Esa, por ejemplo, vamos a abrir voy a leerla con R. Voy a traerme el nombre acá. Entonces le digo read csv datos y le pongo aquí el nombre del data. Listo. Datos. Mire que bueno, mire, nombre de fila en la primera. Si usted quiere, ignora eso o anula con null eso. Pero mire que voy a pedirle un summary. Un summary de datos. Y mire que no hay datos faltantes ni nada. Está juiciosito. Esos datos están juiciositos. ¿Sí? Esos datos están juiciositos. Profe, ¿hay algún problema, algún punto así como el que nos hizo con relación a las propiedades de la varianza y de la media? No. Solo cálculo. ¿De lo que nos toca? Solo cálculo de estadísticas de tendencia central y de dispersión, pero desagregada. Bueno, en una hay, por ejemplo, la edad promedio sin tener en cuenta ningún factor, y te mando a calcular la edad promedio discriminada por sexo, es decir, para hombres y mujeres. Es decir, cuál es la edad promedio de los hombres, cuál es la edad promedio de las mujeres, y todo discriminado por Frecuencias no pide, profe. No, cuestiones de frecuencia no. Solo media, mediana, primer cuartil, mínimo, máximo, coeficiente de variación, error estándar de la media, para esas variables cuantitativas por niveles de variables cualitativas. Eso es. Sí, eso es. Eso es lo que se pide. Ya vi que nadie ha entrado al taller. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Voy a ver. Vamos a ver si alguien ha hecho algún intento. Hay que sentir miedo. La verdad que se ve difícil, profe. No, es un reto y los retos hay que hacerlos, no hay que tener miedo. Estamos haciendo de práctica. Bueno. Mire. Hice un intento y no. Yo también no entendí estoy con de práctica, el profe. último punto, solo hice un punto, el segundo no lo entendí. No supe formular la pregunta. No, que vas a formular preguntas. O sea, para mí. Formulando la pregunta soy yo. O sea, no supe formular la pregunta hacia mí, si me entiendes. Vamos a ver, mire, hay 14 que han intentado, ¿eh? Vamos a ver uno. ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver el de... Mire, este le fue bien, a este le fue mal, ¿no? Camilo Andrés. Vamos a ver qué pasó con Camilo Andrés. Bueno, mire ahí, mire aquí. Dice, en el archivo de datos tal, mire ahí está. El archivo de datos tal contiene los datos de sexo, edad, estatura, peso, tipo y ubicación del colegio de procedencia de 80 estudiantes universitarios de primer semestre. Eso es el estilo datos de los que ustedes nos regalaron. Descargue el archivo de la plataforma, realice la lectura con R o cualquier otro. Mejor dicho, yo no les digo que sea con R o cualquier otro programa con el que usted se sienta cómodo y que sepa usar. Dice, luego con la información contenida en el archivo, conteste las preguntas que se hacen a continuación. Ejercicio 1. Calcula estadísticas descriptivas, mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, máximo, rango, varianza, desviación estándar, en ese orden de las variables edad, estatura y peso. Entonces, para la edad, que me llene eso. Para estatura, que me llene eso. Para peso, lléneme eso. Ejercicio 2. Calcule la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar para las variables edad, estatura y peso, pero para cada nivel de las variables categóricas, sexo y tipo de colegio. Entonces aquí lo que le estoy pidiendo es que me calcule la edad promedio
de los hombres de colegio privado y la edad promedio de los hombres de colegio público, la edad promedio de los hombres de mujeres de colegio privado y la edad promedio de mujeres de colegio público. Listo. Mediana, lo mismo. La mediana para hombres de colegio privado, la mediana para mujeres de colegio privado, mediana para público, para mujeres de colegio público, la mediana. La varianza desagregada por sexo y tipo de colegio, es lo mismo. La varianza, la desviación estándar por sexo y tipo de colegio, dice, para la variable estatura. Para la variable estatura, mire, para la variable estatura, esto es para la variable edad, mire, este es para la variable edad. Entonces, para la variable edad, todo eso. Para la variable estatura, lo mismo, la media desagregada por sexo y tipo de colegio, la mediana, la varianza, la desviación estándar, listo, ya. Y el otro punto, mire, no, si hay algunos, si hay algún puntico de tablas de frecuencia, sí, qué pena. Sí, mire, que me calcule una tabla de frecuencia, yo le doy y usted debe calcularme las frecuencias y aquí le mando a que llene una tabla cruzada de la variable sexo con el tipo de colegio, es decir, cuántos hombres hay de privado, cuántos hay de público, cuántas mujeres hay de privado, cuántos público. Por ejemplo, aquí llene la siguiente tabla de frecuencia absoluta que cruza la variable tipo de colegio con la ubicación del colegio, es decir, rural privado, rural público, urbano privado, urbano público, cuántos estudiantes hay, eso. Y acá llene la siguiente tabla de estadísticas de resumen: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo, varianza, desviación estándar en ese orden de la variable edad, pero discriminada por sexo. Entonces aquí el mínimo, la mediana, ojo aquí el orden, ¿no? El mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo y la varianza. Porque aquí me quedaron como mal estos nombres, pero ojo, siga este orden que está acá. Dice, en ese orden, o sea, en estos espacios me va a colocar en ese orden. Es decir, a este el mínimo, aquí el primer cuartil, aquí la mediana, aquí la media, aquí el tercer cuartil, aquí el máximo, aquí la varianza y la desviación estándar. En ese orden en que aparece allá. ¿Sí? Porque aquí me quedó esto como desordenado y no he tenido tiempo de organizar eso. Ese ¿Listo? detalle, pues lo da uno harto, profe. Profe, hay falta errar. Dígame. Profe, hay falta en el cuadrito de abajo. ¿Falta qué? Uno sobrando. ¿Queda un cuadro sobrando? ¿Queda un cuadro sobrando? Mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, máximo, varianza y desviación estándar. Ahí está. En ese orden, mire, el orden este de acá. Por eso digo ya, en ese orden, ojo, en ese orden. Ahí está, ahí están los cuadritos. Ahí no sobra ningún cuadrito. ¿Listo? Ese es el taller. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Profe, revisa el mío. Profe, ¿Qué pasó? yo en ese intento tuve un problema, sí, o sea, acá de internet y eso, pero revíseme el otro intento que yo hice y también lo vendí, eso lo hice con R, profe, me daba ese artículo y lo coloqué a las respuestas, las colocaba ahí y todo eso me salió mal otra vez. ¿Podría hacerme el favor de mirar? Ojo, ustedes quieren meter presión diciendo que lo hice con R. No, el hecho de que lo hagas con R, no. Entonces, si lo haces con R, ¿no puede salirte malo? O sea, sí, profe, pero yo quizás de pronto fue las respuestas ahí, porque son tantos archivos como para que coloque usted las respuestas esas ahí. No. Oiga, doctor, ojo con eso. No ponga en duda mi inteligencia. Ojo con eso. ¿Usted cree que yo hago esto manualmente? No, señor. Yo tengo un script hecho en R, un programa hecho en R. Que eso se hace todo automáticamente. Yo hago una sola vez eso. Hago los cálculos con R, cuadro bien y cuadro una plantilla. Y después simplemente le digo a R, ejecute, guardo,
guardo el archivo de datos, guardo la pregunta, ejecute nuevamente, guardo el archivo de datos, guardo la pregunta, ejecuto nuevamente, guardo el archivo de datos, guardo la pregunta. Por lo tanto, no dude de esas respuestas. ¿Oyó? No dude de esas respuestas. Hágale, profe, está bien, disculpe entonces. Bueno, ojo con eso. Ojo con eso. No, o sea, mi ignorancia cara, porque como habían tantos archivos, porque usted mandó a descomprimir, ¿se me entiende? Y eran tantos archivos. Exactamente. Tú dices, no, coño, este man, ¿cómo es posible que este man con tantos archivos y esa vaina no se embolate y que tenga esa vaina mala? Claro, a eso me refería, porque usted mire que usted mira ahí demasiados datos, ¿sí me entiende? Y ese poco de archivos, uy. Sí, bueno, te cuento, más o menos te voy revelando mis secretos. Yo hago una sola vez eso. Ojo, hago un programita, un script con eso. Incluso el nombre del archivo está puesto ahí por R. Un día de esto te voy a mostrar la plantilla de código de programación. Eso es pura programación, doctor, puro código de programación. Hasta el nombre del archivo está puesto con R, de tal manera que yo no tengo que poner nombre de archivo ni nada de eso. Nada de eso. Así que, muchachos, por ese lado no. Por ese lado no. No. Entonces, esto, no, hágale. Mire, todo está malo, ¿eh? Está malo. Oiga, mire, te voy a decir que está malo ya y te voy a indicar por qué está malo. Mira, si tú llegas a la última clase y ya, mire, ya aquí agotaste los 80 y te quedó la última clase vacía, no puede ser, porque la frecuencia absoluta, el último es que debe darte 80. Recuerde que eso es acumulado y al final el último debe darte 80. Entonces, ahí eso tiene que estar malo necesariamente. Mira aquí. Bueno, ahora no sale. Aquí debe ser 80. Respuesta correcta, 80. No se ve ahí. No se ve ahí. La respuesta correcta debe ser, si el número de datos es 80, la respuesta correcta aquí debe ser 80. Siempre la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, al final debe dar el número de datos que tienes que tienes. Y la frecuencia relativa acumulada debe darte 1 al final. Si eso no te está dando así, revisa porque está mal. Algo debe andar mal. Algo debe andar mal. ¿Listo? Bien. Miren, ahí está. Bueno, mire, lo hiciste bien, algunos. No sé por qué. Mira, esto del primer cuartil, revisa. Recuerde, yo les dije, muchachos, por favor, estos cuartiles, revisen porque el algoritmo que se está usando, recuerde, cuando use la función cuantile, por favor, usen tipo igual 2 para que nos calcule los cuartiles tal como nos enseña Montgomery. ¿Bien? Profesor, yo usé sumar y hicieron casi parecido al 160, ya tiene 160.8. ¿Sí? La respuesta tuya es 160.8 y la respuesta mía es 160.5. Mira, está cercana. Con un buen abogado, te contratas un buen abogado que meta una demanda en los juzgados civiles del circuito y de pronto podría, ¿sí? Pero revisa porque posiblemente sea cuestiones del el algoritmo, ¿no? Recuerda que R tiene 9 formas distintas de calcular los cuartiles. Sí, claro. Profe, y ahí con respecto a la varianza de la desviación estándar, ahí la respuesta. La respuesta aquí es 33.5569 y ella tiene 34.80. Acá la respuesta. Sí, profe, ¿cuál es el rango de error que usted acepta? ¿0.02? Depende, a veces 0.01, 0.02. ¿Y por qué no lo dejamos en 0.05? Porque es que la verdad no hace mucha diferencia. Y ahí ella tendría el punto bien. No, porque me toca meterme por dentro a todas esas preguntas y empezar a cambiar eso, ¿no?
no. Pero es que en práctica no hace mucha diferencia. Puede ser, sí, puede ser. Acostúmbrense a coger la respuesta que le da R, copiarla y pegarle acá. No se pongan a andar redondeando cosas. Sí, señor. Bien. Oiga, muchachos, se nos fue la hora ahí, mano. Capítulo 2, probabilidad. Bien. Oiga, muchachos, la cosa es en serio, ¿oye? La cosa es en serio. Es seria, la cosa es seria. La cosa es seria. ¿Quieres ser un profesional en estadística? ¿Serio? Entonces, tienes que estudiar. Con todo el corazón. Tienes que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Muchachos, y la tendencia es esta. Esto no, ya no se trata de hacer cuenticas con calculadora chiquitica ahí. No, señor. La tendencia es, imagínense que estamos hablando ya de Big Data. Big Data. Donde, los volúmenes de datos cada día por esto del avance del Internet y de las redes sociales y de todo esto, esos son volúmenes de datos grandes. Y la única manera de que usted salga al mercado como un estadístico exitoso es que usted tenga las competencias en herramientas computacionales. Ya eso de hacer estadísticas con Excel, eso ya no, eso no. Eso Excel se queda cortico. Para la cantidad de datos que se genera hoy día, Excel se queda corto ya. De hecho, estamos hablando de Python y de R para estas cosas. Software especializado para eso. Y donde te toca tirar código y donde te toca... Entonces, esto que estoy haciendo aquí con ustedes es una bobadita con respecto a lo que uno se consigue en la vida real, ¿no? de los datos. Y si quiere salir bien formado, tiene que ser así. Si no, váyase a hacer un curso de culinaria por allá, no sé. Si usted no está dispuesto a afrontar esto así, con este nivel de exigencia, entonces esto no es lo suyo. Vaya mirando qué es lo suyo. Posiblemente sea un curso de peluquería o de belleza o alguna cosa. Hacer influencia en las redes sociales, alguna otra cosa. Pero si quiere salir como un estadístico serio, usted necesita meterse en este cuento de la programación y del software y de hacer esto con el computador. Ese nivel de exigencia, eso de ahí no para atrás ni para coger impulso. Eso, yo soy una varilla de acero en ese sentido. Las varillas de acero no tuercen, mejor se parten. De nuevo, se me cayó el internet. Vamos a aprovechar estos 20 minutos para terminar una cosita aquí de lo que veníamos dando de probabilidad. Déjenme. Entonces, del capítulo de probabilidad, déjenme conecto aquí con la tablet. Vamos a contextualizar un poco con la definición. ¿Alguien quiere leer con la definición que está sombreada? Que me levante la manito. ¿Hay alguien que está en dos clases al mismo tiempo? Ese sí es un bárbaro. Mis respetos. Está poniéndole atención a dos clases al mismo tiempo. Bien. Alguien que me diga si ve la pantalla de la tablet. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Yo no. Bueno, ya apareció. Listo. Entonces, estábamos la clase pasada viendo los modelos para asignar probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Decíamos que es una medida o una cuantificación que se entrega como un número entre 0 y 1 de la posibilidad de ocurrencia de un evento. Entonces,
hablábamos del modelo de frecuencia relativa. ¿Qué es qué es lo que pasa con el modelo de frecuencia relativa? Para asignar probabilidad, ¿no? Entonces, lo que hace el modelo de frecuencia relativa es que usa datos históricos y registra la frecuencia relativa con que ha ocurrido un evento en el pasado o la frecuencia relativa de un evento, de acuerdo con unos datos que se tienen ya registrados, y con la frecuencia relativa determina la probabilidad, precisamente como la frecuencia relativa de ocurrencia del evento. Un caso donde uno ve con frecuencia esto de este modelo de frecuencia relativa para determinar probabilidad, tiene que ver con los aficionados al fútbol, y no solo los aficionados, sino también, por ejemplo, los comentaristas deportivos y estas cosas, estos periodistas deportivos y eso, que saben bastante de eso, utilizan mucho este modelo de frecuencia relativa, por ejemplo, para determinar qué tan probable es que, por ejemplo, en estos juegos de eliminatorias al Mundial, entonces, si le pidieran calcular la probabilidad de que Colombia gane el siguiente partido, que no sé contra quién es, hay un partido pendiente ahí todavía de eliminatorias al Mundial. Entonces, por ejemplo, contra Chile, ¿no? Contra Chile creo que es. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia gane el siguiente partido contra Chile? Entonces, si tú vas a usar el modelo de frecuencia relativa, lo que se hace es que se busca en los datos históricos cuántas veces para eliminatorias al Mundial se ha enfrentado Colombia a Chile. Ese número va en el denominador, N. Y de esas N veces que se ha enfrentado Colombia a Chile en eliminatorias al Mundial, ¿cuántas veces ha ganado Colombia? X. Y esa es una frecuencia relativa. El número de arriba es las veces que se ha dado el evento Colombia gana, y el número de abajo es las veces que se ha dado el evento Colombia juega con Chile. Note que el número del denominador es más grande que el número del numerador. Mejor dicho, la relación es esta, vea, que X es menor o igual que N. O sea, porque Colombia no puede ganarle más partidos a Chile de los que ha jugado con Chile. Y es un número también mayor o igual que 0. Es decir, el peor de los casos es que no haya ganado ningún partido de los que ha jugado, y el mejor de los casos es que los haya ganado todos. Mire que ese nos daría, en el peor de los casos nos da 0. O sea que esto es mayor o igual que 0. Y en el mejor de los casos, esto nos da 1. Que es cuando todos los partidos que ha jugado los ha ganado. Sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, esta frecuencia, esto es la frecuencia relativa de ocurrencia del evento Colombia le gana a Chile. Es un número entre 0 y 1, y como está basado en datos históricos, esto sería una estimación de la probabilidad de ese evento a futuro. Ahí se usa el modelo de frecuencia relativa. ¿Cuántas veces ha ocurrido un evento de las veces en que se ha hecho tal experimento? Del número total de veces que se ha hecho el experimento, ¿cuántas veces ha ocurrido el evento? ¿Cuál es el experimento aquí? El enfrentamiento Colombia-Chile. ¿Cuál es el evento? Colombia gana el partido. Entonces, eso es un número entre 0 y 1. Esta es la probabilidad se puede tomar como una estimación de la probabilidad de ocurrencia de ese evento a futuro. ¿Listo? Bueno, y entonces ahí vienen los comentaristas deportivos y tal, y le sacan el jugo a esos datos, pero además dicen, no, pero ahora hay que mirar que Colombia tiene nuevos jugadores y estos jugadores están bien y están jugando bien en el exterior y y hacen una mezcla de el modelo de frecuencia relativa con el modelo subjetivo para dar una mejor estimación de esta probabilidad.
¿sí? Pero desde el punto de vista de la frecuencia relativa, esta es simplemente la probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Listo? Por ejemplo, esa frecuencia relativa, cuando hacemos tablas de frecuencia, ¿recuerda? En las tablas de frecuencia, la frecuencia relativa se puede interpretar como una probabilidad. Entonces, no, si tomamos este material, tomamos una varilla de este material, la sometemos a tensión, ¿cuál es la probabilidad de que estas varillas soporten entre tantos y tantos PSI? Entonces, simplemente vamos a las frecuencias relativas a los intervalos de clase y miramos cuál es la frecuencia relativa de ese intervalo, y eso sería una estimación de la probabilidad de que a futuro se dé ese evento de que la varilla resistió entre tanto y tanto. O sea que esas tablas que nosotros construimos de frecuencias en el capítulo 1 están asociadas a este tema también, ¿no? La frecuencia relativa está asociada a la probabilidad de ocurrencia de un evento. Bien, el otro modelo para determinar probabilidad es el modelo clásico. El modelo clásico dice, está relacionado mayormente con los juegos de azar. De hecho, el modelo clásico es el primer modelo que se tuvo para cálculo de probabilidades. Porque esto de las probabilidades nacieron en el contexto de los juegos de azar. ¿Sí? Que personas que estaban interesadas en ganar, por ejemplo, siempre en juegos de azar, como por ejemplo el póker y eso, empezaron a interesarse en esto de los juegos de azar y de ahí en realidad surgió la probabilidad. La teoría clásica de probabilidad surge de ahí, ¿sí? De los juegos de azar. Entonces el modelo clásico está asociado con juegos de azar, ¿no? Básicamente. Mire, ejemplos que se pueden solucionar con modelo clásico. Si se lanzan 3 monedas, primer ejemplo que vimos allá, ¿no? Recuerden que yo les dije, vamos a estar regresando a esos ejemplos constantemente. Se lanzan 3 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras? ¿Ah? Esa pregunta nos las ayuda a responder el modelo clásico, porque el lanzamiento de monedas es juego de azar. Juego de azar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as en un mazo de 52 cartas? O sea, un mazo de 52 cartas, bien revueltico, como ya sabemos. Recuerde que las cartas, ¿no? Cómo vienen las pintas y eso. Y cómo están, cómo el número de cartas de cada pinta y todas esas cosas, se revuelve bien ese mazo y se saca una carta. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta ahí sea un as? Nótese que eso es un juego de azar. Esa pregunta nos las ayuda a responder el modelo clásico. Por ejemplo, se lanzan 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Nótese nuevamente. Juegos de azar. ¿Sí? Bien. Mire, ¿qué nos dice el modelo clásico? Primera cosa. Dice, si en un espacio muestral, recuerde que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados de un experimento. Dice, si un espacio muestral está formado por n resultados igualmente posibles, ojo, por ejemplo, en el caso de las 3 monedas, por eso la insistencia mía en calcular, bueno, si lanzo 3 monedas, ¿cuántos puntos tiene el espacio muestral? 8. En este caso, para el caso de las 3 monedas, ese n es 8. Si lanzo 4 monedas, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Recuerde que es 2 a la 4, 16. Entonces, ese n, si se lanzan 4 monedas, sería 16. Entonces, cuando tenemos un espacio muestral que está formado por n resultados, muchachos, ojo, igualmente probables, igualmente posibles. Cuando uno lanza monedas, muchachos, uno acepta que cara o sello tienen la misma posibilidad. ¿Sí? No hay razón para creer que una de las dos tenga más posibilidad de salir que la otra. Uno acepta eso sin problema. ¿Sí? Entonces, a eso se llaman
eventos igualmente posibles. Es decir, cuando tú lanzas una moneda es igualmente posible que te salga cara o que te salga sello. ¿Sí? Entonces dice, cuando un espacio muestral está formado por n resultados igualmente posibles, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. ¿Sí? 1 sobre n. Por ejemplo, cuando lanzo un dado, recuerde, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral del experimento de lanzar un dado. Entonces, como son igualmente posibles, porque nosotros aceptamos que cada una de las caras del dado tiene la misma posibilidad de salir, estamos jugando con dados legales, con dados normales, no están cargados los dados, entonces dice que estos puntos son igualmente probables, ¿sí? Esos puntos son igualmente probables. ¿Y cuántos son? Uy, me cambié. ¿Y cuántos son? Son 6. O sea que para este caso nuestro n es 6. Lo que estamos diciendo acá es, mira, como ellos son igualmente probables, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 6. 1 sobre 6. Eso es lo que nos dice ese modelo clásico. Es decir, tú tienes un espacio muestral que tiene n elementos igualmente posibles, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. En el caso del dado, como tengo 6 resultados igualmente posibles, entonces la probabilidad de 1 es 1 sobre 6. La de 2, 1 sobre 6. La de 3, 1 sobre 6. La de 4, 1 sobre 6. La de 5, 1 sobre 6. La de 6, 1 sobre 6. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice acá. La probabilidad de un evento cualquiera, en el caso clásico, ojo, cuando tienes un conjunto de estos, que un espacio muestral donde todos son igualmente posibles, la probabilidad de un evento cualquiera, recuerde, un evento es un subconjunto del espacio muestral, dice, es el número de casos que están en el evento sobre el número de casos posibles. Eso nos da la probabilidad de un evento. El número de casos que pertenecen al evento sobre el número de casos posibles. Eso es la probabilidad de un evento cualquiera. Ejemplo, con el mismo ejemplo de los dados. Si yo te pregunto, bueno, el evento 1, impares, 1, 3, 5. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de E1? Listo, el modelo, como esto es un ejemplo de modelo clásico, donde el espacio muestral tiene, en este caso, 6 elementos igualmente posibles, entonces el modelo clásico dice, mira, la probabilidad de E1 es sencillo, es cuántos elementos hay en E1, 3, sobre cuántos elementos tenemos en total, 6 en el espacio muestral. Entonces esto es un medio, que es lo mismo que 0.5. Esa sería la probabilidad de que cuando lanzas un dado te salga un número impar. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esta definición. Esta definición. ¿Sí? Si tú tienes un espacio muestral donde sus resultados son todos igualmente posibles, la probabilidad de cualquier evento en ese espacio muestral se calcula como el número de elementos que tiene el evento sobre el número total de elementos que tiene el espacio muestral. ¿Bien? Eso nos lo dice el modelo clásico. Por ejemplo, en el caso de el mazo de 52 cartas, los que son jugadores viejos de cartas saben que cada carta viene con 4 posibilidades de esta, ¿no? Corazón rojo, lo que le llaman flor de lis, diamante y corazón negro. ¿Sí? Esas 4 pintas. De esa, en un mazo de 52 cartas tenemos estas 4 as, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4J, 4Q, 4K. ¿Sí? Con las mismas pintas. Entonces me dice, si tú tienes un mazo de 52 cartas, ¿sí? Revuelves bien. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una sea un as? Bueno, el modelo clásico te dice, en total tiene 52 posibilidades. Ese va en el denominador. ¿Y cuántos de esos posibles resultados son favorables al evento que te están pidiendo? Un as. Hay 4.
Entonces, la probabilidad de un as, de acuerdo con el modelo clásico, es 4 de 52. 4 de 52. Te dice el modelo clásico, 4 sobre 52. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 4 que pertenecen al evento un as de 52 cartas posibles. ¿Sí? Eso es. La otra pregunta, por ejemplo, esta, mire. Se lanzan 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Entonces, sencillo, mira. Si lanzas 2 dados, ahí están los posibles resultados. ¿Y cómo hizo el profe para dibujar todo ese poco de dados? R. Con R, muchachos. Con R. Muchacho, él tiene razón, ¿sí? Él tiene razón. Y usted, man, ¿cómo hace con tanto archivo de datos? Y para no equivocarse ahí. Bueno, eso es, subestiman la inteligencia del profe. Subestiman la inteligencia del profe. Mire, este lo hace R, ¿vieron? Ojalá ustedes puedan ver cómo se hace eso con R, ¿no? Sigan. Segundo capítulo, segundo semestre, estadística computacional. Les enseño cómo hacer esto, dibujar estos daditos en R. Mire, ahí están todos los posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. Muchachos, este ejercicio lo hicimos en la clase pasada. Si yo lanzo 2 dados, 6 posibilidades para el primer dado, 6 dados, 6 posibilidades, posibilidades para el segundo, 6, en total tengo 36 posibles resultados que están ahí. Mire, el 1, el dado rojo, fijo en 1, y el dado azul o verde, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dado rojo en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. 36 posibilidades. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Entonces, sencillo, muchachos, es contar. ¿Cuántos tienen la condición de que la suma sea 7? Vamos a ver. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los únicos donde la suma de los resultados de los dados es 7. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, dice el modelo clásico para calcular probabilidad. La probabilidad de que la suma sea 7 es igual, vamos a ponerle S de que la suma sea 7, es igual a 6 sobre 36. Bueno, si quieres simplifícalo, sexta 1, sexta 6. Sería lo mismo que un sexto. Es la probabilidad de que la suma sea 7, un sexto. Eso lo dice el modelo clásico. ¿De dónde salió el 6? De las veces en que me podría salir la suma 7. ¿Y de dónde salió el 36? Del número de elementos que tiene el espacio muestral de ese experimento de lanzar 2 dados. Muchachos, muchas gracias. Se terminó la hora, son las 10. Nos vemos el martes. ¿No? El martes. Muchas gracias por todo. Una pregunta. Mire, El quiz será la otra semana. vamos a terminar el capítulo de probabilidad. ¿Sí? Listo. Por ahí cuando falte una clase, les aviso. Les digo, pila que ya estamos terminando. Listo, Entonces, les aviso para que se prepare psicológicamente y académicamente también. Y emocionalmente. Hasta luego, profe. Bueno, Dios mío. Bueno, profe, Chao, profe. la clase lo antes posible. Hasta luego.